¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Personajes y Opiniones, el programa Testimonio de Libertad de Expresión en Coahuila. Les damos la más cordial bienvenida hoy que es jueves 31 de enero año 2019, último día del año, un día... Del mes, güey. Perdón, del mes, ¿verdad? Perdón, creí que era Margot. ¿Ves que me hace falta un café? Sí. Sí, te creo. Y les damos la más cordial bienvenida. Mil gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos con ustedes, mi compañero Jorge Arturo Estrada y un servidor Sergio Martínez, conocido en el mundo del arrabal como su santidad, el brother primero. Oh, caramba. ¿Cómo estás, mi George? ¿Bien? Muy bien, pero echándole ganas. Para ser de este país y de este estado, bien. Bien, en términos generales. En términos generales, Hoy no me puedo quejar. ¿Y qué tenemos de temas para hoy, mi brother? Pues creo que debiéramos comentar obligadamente, Jorge, en el ámbito nacional, los bloqueos que ha realizado la coordinadora, que por cierto los acaban de desbloquear. Hace unos momentos ya se indica que ya estaban desbloqueando. Pero bueno, hay que tocar el tema. El otro, sin duda, también que debemos de tocar es lo de la calificadora, sí, a lo de Pemex, otro tema del ámbito nacional. Y también creo que debemos abordar aquí en el estado, sin duda, pues el bloqueo también que se realizó en la carretera, que de inmediatamente lo desalojaron por las manifestaciones. 4 horas. Bueno. 4 horas. Las manifestaciones por lo del Simari aquí en General Cepeda. Creo que esos serían los temas a tratar en este programa, así que le invitamos a que nos acompañe. Por supuesto, la mejor opinión será la de usted, amable audiencia que nos acompaña, pero sí vale la pena poner sobre la mesa y tratar de analizar. Yo quisiera agregar además el tema de la huelga de Matamoros. Ah, sí, cómo no. Porque su impacto es muy importante y va a ser más importante todavía. O sea, no es una cosa que se apagó y que ahí quedó, un incidente más de la larga agenda de noticias sucesivas que se dan en este momento en México. Entonces, para hilarlo, empieza con la coordinadora y luego le avanzamos con la huelga. Pues adelante, don Jorge, porque usted es el más documentado en este tema. ¿En el de la coordinadora? Sí. Bueno, entonces yo lo que quería destacar era la posición de la coordinadora y la del presidente López Obrador. O sea, la coordinadora fue apoyada por López Obrador moralmente durante años, ¿verdad? ¿Por qué? Pues él no tenía el poder. Y la coordinadora se ha ido, tiene 10 años en lucha, desprestigiándose y convirtiéndose en un lastre para los estados en donde le corresponde dar la educación. ¿Por qué digo esto? Porque los méritos para el ascenso se dan por la presencia en la lucha. O sea, permanentemente están en la Ciudad de México o en las capitales de los estados bloqueando y suspendiendo las clases. No son como los japoneses, de que se ponen en huelga trabajando. Aquí no. Se ponen a cantar. Es una manera de protestar. Fíjate qué bueno que tocas eso, nomás para hacer el agregado, porque creo que vale la pena recordarlo. En el libro de la Ley Federal del Trabajo, ahí se hacían comentarios a ese respecto que me llamó mucho la atención. No sé qué establezca que se haya plasmado en los actuales, pero en aquello se decía, la manera de protestar de los japoneses, de manifestar su inconformidad por el salario que les pagaban, era trabajando más duro y cantando todos. Entonces era como el patrón se daba cuenta de que ya estaban muy molestos. Sí, tienes razón, no me acordaba de ese detalle. Y entonces, pues, en este caso, en lugar de tomar carreteras, como
puede ser su costumbre, o calles o plazas, se les ocurrió a los de Michoacán tomar las vías férreas por las que transitan la entrada y la salida de uno de los puertos más importantes, que es el de Lázaro Cárdenas. Y eso pues empezó a conflictuar. En el último conteo que yo tenía eran como 350 trenes que habían sido impedidos de seguir avanzando. O sea, 350 trenes es una inmensidad. Y para este país, las vías férreas son, digamos que las arterias por las que circula la vida económica. Y como somos un país de maquiladores, ahí viaja, de salidas sacamos materia prima y producto terminado. Y de entrada metemos partes para maquilar, ya sea que maquilemos televisiones o carros o lo que sea, que es en lo que somos más diestros. Por ahí llegan las partes. Y entonces no es nada más que no pasen los trenes, se detienen en el resto de los estados la producción porque no tienen inventarios, tienen un sistema de just in time por ahorrar dinero, y entonces te va llegando exactamente cuando va a entrar a la cadena de la línea de producción, ahí entra la pieza que acaba de llegar. Entonces ese contratiempo, lo que me llamaba la Excepcionalmente habrá algunas que sí tengan sus reservas, ¿no? De las grandes no. De las grandes no, todas son... Just in time. Ok. Y por eso cuando hay neblina aquí en la carretera que se detiene o en el aeropuerto, las empresas tiemblan porque están esperando una autoparte. Las autopartes vienen, las fabricadas en México vienen de Matamoros. Es un eje muy importante que es Matamoros, Monterrey, Ramos de Ramadero. Uh-huh. Es un intercambio de piezas de ida y vuelta. Entonces, tanto los trenes como la autopista, que es Monterrey, Saltillo, Carlos, Sierra, son vitales. Bueno, y no se ha hecho nada al respecto para corregir esa situación. No. Y el gobierno no tiene dinero para hacer nada. La decisión tiene que venir del gobierno. Tiene para pagar la deuda, ¿cómo que no tiene? Luego hablamos de la deuda. Nos va a meter al tema de la deuda. Todo se relaciona en este país. Entonces, con la coordinadora, Andrés Manuel ayer se quejaba de que era una acción que yo interpreté como que él quiso decir como desleal por parte de la coordinadora, porque le están causando un daño al nuevo gobierno y un problema. Y entonces, con su actitud, porque dice, ya les mandamos dinero, o sea, y efectivamente, primero les mandamos 300 millones, luego les mandamos 600 millones, luego ya habían 2,000 millones que les habían mandado. Y había un enfrentamiento con el gobierno del estado, con el gobernador folclórico que tiene ese estado. Bastante folclórico. Es Silvano Aureoles. Silvano, siempre se me va el nombre. Silvano Aureoles, que decía, pues nosotros no tenemos dinero. Él meses antes había dicho, pues por mí tengan la educación, o sea, no nada más la salud, sino les regreso la educación. ¿Por qué? Porque no van a llenar a esa coordinadora. Esa coordinadora te anda cobrando bonos de quién sabe qué, bonos desde hace 4 años o 5 años, y le dicen, espérate, pues si ni ibas a trabajar, pues ni le debieron haber pagado las mensualidades de la quincena, ¿va? Bueno, entonces eso me llamó la atención. Entonces, fíjate, el apelar a la conciencia dijo, y esos líderes que vayan y consulten a sus bases, para que sean las bases las que manden y las que digan si se mantiene el bloqueo o se suspende, que no sean decisiones populares. Y entonces, pues fíjate que ese llamado a la conciencia de los líderes de la coordinadora le dio resultado a AMLO, ¿no? Y es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque pedían el desalojo, o sea, ya eran tan grande el número de pérdidas
Son demasiados los desmanes porque la coordinadora en Oaxaca ahora tomó carreteras, plazas y calles simultáneamente que este movimiento. Y entonces decían, ya desalójenlo, ¿por qué? Por los antecedentes y por las pérdidas de muchos sectores. Y la coordinadora finalmente sí accedió a la solicitud de AMLO, ¿no? O sea, concluyes que por lo menos te genera sospechas el hecho de que López Obrador un día antes haga el llamado y ahora ya... No son sospechas. O sea, lo afirmas categórico que él lo ordenó. ¿O cómo lo podríamos encuadrar? Si no son sospechas, ¿es una afirmación? Es o una es afirmación, Ah, ok. porque él en conferencia de prensa dijo, consulten a las bases, ustedes no se mandan solos, no sean desleales con el nuevo gobierno y sus solicitudes han sido atendidas, ya les mandé el dinero. No, te pregunto nomás para por encuadrar eso. bien Entonces yo lo que digo es, pues le cuajó, o sea, no sé si la conciencia de los líderes... Qué suerte de presidente de la República, dirían, ¿verdad? No es suerte, es que él confiaba en sus aliados, ellos lo llevaron a ganar, o sea, esa coordinadora... Estoy siendo irónico, mi querido Jorge. Se sumó, porque así como esa le funcionó, ahora que apelamos a la conciencia y a la moral, podemos entrar al caso de Fitch. Nomás déjame hacer un agregado de la coordinadora. Habría que recordar que el surgimiento de este movimiento magisterial surge de ese grupo disidente opositor a lo que ha sido siempre el sindicalismo oficial de la República y concretamente del magisterio. Desde que Otón Salazar, aquel legendario líder, Misael Núñez en el Estado de México, etcétera, los eternos opositores tanto a Jongitud como a Elbester Gordillo, es como va surgiendo este movimiento, logra fortalecerse en esos estados, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Y efectivamente no gozan de la mejor fama pública, son considerados maestros muy flojos. Incluso yo llegué a ver un reportaje donde están en paro en Oaxaca, en la plaza principal, miles de maestros, y llamó poderosamente la atención que todos estaban sentaditos, otros en el piso, otros acostados, pero no había ninguno con algún libro en la mano. Entonces el reportaje, ¿cómo es posible? Maestros y no hay nada. Entonces los balconearon muy gacho, Bueno, esos son pequeños detalles de anecdóticos, pero surgen precisamente como el grupo opositor más fuerte al sindicalismo oficial. En ese sentido empezaron a darles sus cotos de poder para que ellos tuvieran decisiones para otorgar las plazas, para manejar presupuesto. Fue un poder inmenso. Elbester Gordillo, con tal de que no le molestaran, les siguió dando poder y les hacían un pequeño espacio ahí en el sindicato. Nunca se desprendieron. Sí, es un grupo disidente al interior. Pero al interior. Forman parte. Sí, pero con ciertas gracias, vamos a llamar de esa manera, a la que gozan otros sindicatos en el país, porque estos manejaban directamente. Por eso fue la molestia con el gobierno ya al final de Peña Nieto y con Nuño, porque les quitaron el control de la nómina. Bueno, pero esas no se las dio el sindicato, se las dieron los gobiernos estatales. Sí. No querían, es que ellos se convirtieron, Jorge, en un estado dentro de otro estado. Claro. Eso eran. Entonces, el poder era inmenso. Ellos ponían al secretario de Educación de esos estados, y lo que dices tú, las plazas, casi lo que pasó en Coahuila, nada más que aquí era más terso. Aquí siempre te decían. Aquí sí entran a investigar la nómina de todos los profesores que están jubilados, muchos ni son profesores. Tienes razón, ahí esto es indefendible, esto es indefendible. Entonces, nada más que aquellos eran más toscos porque no iban a clases, aquí pues iban a clases. Sí, efectivamente. Aquí no se paran las escuelas porque los profes estén en la calle. Y como grupo opositor que son, bueno, pues se le acomodó las fichas a López Obrador y efectivamente, bueno, pues simpatizaban con él había sido muy solidario con sus movimientos y al final de cuentas en esta elección se acomodaron las piezas y ahí quedaron. Y ahí van a estar como grupo. Yo dudo que puedan desbancar a los actuales. Quizás ya con todo el apoyo del presidente pues puedan crecer como grupo disidente.
pero no creo que lleguen a tumbar a los dirigentes actuales. En el sexenio pasado, a los dirigentes los echaron al bote. Sí. Y estuvieron como 2 años en el penal de alta seguridad, Nayarito o algo así. Es que el poder es tan grande de ese sindicato, Jorge, que mira, basta recordar por qué metieron a la cárcel al Bester Gordillo. Su poder era tan grande que Fox tuvo que recurrir a ella, el mismo Calderón. Tú recordarás cuando difundieron las llamadas que hacía directamente ella a los gobernadores. Captaron una del Tamaulipas. No dudo que aquí con Coahuila haya hablado también con el gobernador en turno. Pero bueno, esa no se difundió. Donde les decía, pero les decía directamente, hay que apoyar al del PAN. Entonces, ese poder le permitió al Bester Gordillo que los presidentes de la República se inclinaran ante ella y le dieran todas las posiciones. Bueno, es un caso. Entonces, esto lo estamos reflejando en los estados, con ese poder inmenso que tienen, pero te digo, yo no creo que vayan a desbancar a los actuales, porque sí se meterían en un conflicto mayúsculo, porque quieras o no, los actuales constituyen mayoría, una gran mayoría, y están apoyados dirigentes del CENTE, y están apoyados por abajo, por arriba, por los lados, tanto por el PRI como por el PAN. ¿La coordinadora? No, el CENTE. Te estoy diciendo que no creo que vayan a derrocar a los actuales del CENTE, los de la coordinadora. Ah, ok, no, pues no. Esos van a seguir separados. Y el CENTE es, digamos, historia aparte. En esa misma conferencia de prensa, el presidente dijo que la calificadora crediticia Fitch Ratings emitió la calificación de Pemex y le bajó 2 grados a la calificación. Y el presidente dijo que, pues, que esas calificadoras son hipócritas y que ocultan información y que son cómplices del neoliberalismo y de todos los males que nos han aquejado, porque dice que ¿por qué no denunció la reforma energética Fitch o cualquier calificadora? ¿Por qué no denunció el huachicol ni ninguna calificadora? ¿Por qué no combatieron la corrupción? No dijo nada. No combatieron tampoco dijo nada. Y luego que por qué la nacionalización o no, más bien la privatización de Pemex, tampoco dijo nada. Y es muy fácil saber por qué no dijo nada. ¿Por qué? Porque ellos no son ni la Auditoría Superior de Hacienda, ni son un partido político, ni son el Congreso, ni el Senado, ni la Contraloría de ningún gobierno. Ellos son... su papel es revisar tu calidad crediticia. La calidad crediticia quiere decir si tienes capacidad de pagar o no las deudas que tienes o las deudas que solicites. Ese es su papel y para eso es la calificación. Esa calificación indica el riesgo de que a lo mejor no pagues. Entonces, si dices, ¿y por qué existen? Bueno, tanto las empresas como los gobiernos adoptan ese sistema de calificación crediticia para agilizar los créditos. O sea, si, por ejemplo, Coahuila era AA+ en tiempos de Martínez, y entonces es la calificación más alta que se le puede dar a un estado de la República, a un país. Y sí le alcanzó a Enrique, ¿verdad? Cuando era gobernador esa. Y a un país se le da el AAA+. Aquí no, porque tú no tienes banco central ni emites moneda, por eso no puedes llegar al AA. Bueno, y entonces tú con esa te lo autorizan de inmediato tu crédito con la tasa más preferencial, porque eso demuestra que tu flujo de ingreso es normal, tu calidad de pago puede ser buena, tus antecedentes crediticios no hay problema. Y entonces de balazo, no necesitas mandarle a alguien que te investigue, sino la calificadora pone la cara por ti y te dice, este vato es bueno para pagar. Entonces, yo lo que
opino respecto al presidente es, las calificadoras crediticias no evalúan la calidad moral de un gobierno, ¿verdad? O sea, evalúan a una dependencia que tiene un problema, que es Pemex, que debe 120 mil millones de pesos, de dólares, no es, ni siquiera es de pesos, o sea, equivale como a 10 años de las ventas de petróleo a este precio. Entonces, ahí dices, bueno, pues sí tiene un problema, no quiere decir, y no le toca calificar las actuaciones, ¿no? O sea, si todo lo que dijo el presidente es cierto, o sea, la corrupción y todo lo que le pasó a Pemex es cierto. Y se da otro caso curioso, fíjate nada más. La otra calificadora le da el beneficio de la duda, le dice, está bien, te la voy a mantener la calificación en suspenso, pero entre 6 meses va a salir de acuerdo a cómo vayan viéndose las cosas. O sea, esa no fue tan radical, esa sí le dio el beneficio de la duda. Y el ejemplo que ponía Leonardo Curcio en su programa hoy en la noche me llamó la atención, porque dice, es como si tú vas a pedir el crédito de una casa, para comprar una casa, y tú dices, y le llegas ahí con el chavo del banco para que te den el crédito, y le dices, no, es que yo quiero comprar una casa para mi jefecita, y ella está grande, ella está cansada, ella no puede trabajar mucho, se lo merece, siempre fue una buena madre, nos mandó a la escuela, ya a veces está medio enferma, no puede andarse trasladando mucho, y yo le quiero regalar una casa. Y entonces, pues, el chavo que te está viendo te dice, no, pues sí, pues, qué bueno, eres muy buen hijo y todo. Nada más que te va a ver tu buró de crédito y va a decir, sí, pero pues no le pagaste a Coppel el refri, en FAMSA te fuiste con Lebra acá, no, tu Afore ni están funcionando, nunca cotizaste al Infonavit, nunca has tenido un trabajo estable, o sea, eres del peor plan en tu situación financiera, eres una persona excelente por todo lo que quieres para tu mamá, pero pues no te puedo fiar, ¿verdad? No te puedo dar un crédito hipotecario para eso. Así es el papel de la calificadora, de que decirte, le presto sin investigar o me dejo llevar por el corazón. Entonces, por eso yo digo que el presidente a veces su discurso funciona y en otras ocasiones no. Él apela, en los dos casos, apela a la conciencia y al bien y al mal. La coordinadora hizo caso. Una calificadora dijo, te voy a dar beneficio de la duda. Y la otra te aplicó la ley a secas y ya. ¿Verdad? Sí, Y entonces es una situación extraña. Ya no sé si está bien o mal, yo no te digo, es extraño. Porque además pues, me gusta analizar el discurso, porque la forma es fondo. Eso lo dijo tu compadre, ¿cómo se llamaba? Reyes el padre del liberalismo, don Jesús Reyes Heroles. Bueno, liberalismo social. Y entonces llegamos a, por ejemplo, el caso de la megadeuda. En el caso de la megadeuda, Javier Villarreal contrataba créditos con papeles falsificados. Falsificó de Hacienda, falsificó de bancos y a Fitch Rating, no, a Standard & Poor's Ratings le mandó la papelería, primero se la negó. Tú estás obligado cada mes dar todos los movimientos del gobierno a la calificadora, movimientos bancarios, todo, entradas, salidas, ingresos, egresos, todo. El vato primero no le empezó a mandar y ya cuando le dijeron, tiro, bajo de que no estás cumpliendo y te voy a quitar la calificación que tienes, pues le mandó papeles falsos. Luego, viene el problema de la megadeuda y rájale, bajamos 5 lugares de un guamazo, o sea, de ser el más alto, en un día nos bajaron 5 lugares y entonces nosotros como coahuilenses pagamos los intereses más altos
por una deuda en México. No es. Nada más por esa mala calificación. Y parte del esfuerzo de reestructuración que has visto de varios gobernadores, uno es para traer liquidez y poder hacer sus cosas. Y nada más nos han aventado hasta 40 años. Y el otro es como te sometieron a un programa muy estricto para mejorar tu calificación, aunque sea 1 o 2 escaloncitos, que es lo que se ha logrado. Te dijeron, entonces mejorar los ingresos, dependes todo de la federación. Bueno, te aumentaron las actas de nacimiento, te aumentaron las placas cuando hay placas, No, todo. las licencias, la entrada a los museos, placas para bicicletas, entrada a la ciudad deportiva, todo te le subieron. No, hubo muchas críticas y a mí me correspondió ser unos críticos fuertes que querían cobrar la entrada a la ciudad deportiva y dieron marcha atrás, pero tiene razón, anunciaron que iban a cobrar. Sí. Entonces Y es absurdo a que... los museos también dieron marcha atrás y a las bicicletas también, no entró en vigor la medida. De todas maneras es más difícil encontrar una bicicleta aquí que quiera circular, ¿verdad? Por lo menos en Saltillo. Y entonces tú ahí encuentras el papel de las calificadoras, el papel de la megadeuda y cómo hay gente dispuesta a engañar a esas empresas internacionales, a bancos internacionales, a la Secretaría de Hacienda, falsificando documentos, firmas, y haciendo un tráfico con el que obtienes 30,000 millones prestados, poniendo de garantía, ahorita tenemos embargado el 90% de las participaciones federales. Te obligaron a hacer un fideicomiso en el que cada mes tenías que depositar X cantidad para que pudiera subir. Al final del gobierno de Rubén, el vato agarró un mordidón ahí de ese fideicomiso y se comprometieron a... También se llevan todos los fondos de pensiones, el de la universidad, el de la 38, el mismo gobierno de la burocracia. Ese Javier arrasó con todo. Con todo. Y fíjate, yo desconocía que cada ocasión que han renovado la deuda, los que intervienen para eso se llevan una gran tajada, ¿eh? Estamos hablando de 800 millones, o 980 millones. Bueno, 80, 800, que son 300. Los que intervienen, o sea, cada vez que hay, pues qué buen negocio, ¿no? Broker. Y seguramente el que le dio el jale al broker, ¿verdad? Que le dice, bueno, haznos la renegociación, por favor. Y son 300 millones. Cada vez que surge este tema me gusta recordarlo porque creo que ahí radica la importancia de este tema que se nos olvida frecuentemente. Quien se encargó de asesorar a los gobiernos de los estados fue Pedro Asper Mella. Él cobraba un lanononón, entre otros fue el asesor de financiero, sí, de Coahuila, sí. Con Humberto. No sé hasta qué tiempo duraría, pero luego leyendo descubro que asesoró a varios estados y la característica fue que a todos lo que los hizo fue endeudarse más. O sea, ustedes pidan lana. Era un, ¿cómo se llama? Despacho privado. Sí. O sea, no era Pedro Asper el funcionario. No, pero me refiero... Era su empresa, Pedro Asper. Bueno, después de haber sido un alto funcionario del gobierno federal. Sí. ¿Verdad? Si alguien tenía información y sabía esas cosas, además por su especialidad, por su profesión, por su oficio, y por sus contactos. Y sus contactos, pero la característica fue esa. En todos los estados, en muchos estados que él estuvo, todos se caracterizaron por adquirir una enorme deuda. Claro, Coahuila fue el que más se la bañó. Oye, uno de ellos es Veracruz, con el también, Javidú. Con el Javidú también. Entonces, bueno, y ya que dices ese Pedro Asper, aquí hubo un personaje muy simpático, muy característico, que es de, no sé si de Castaños o de Frontera, que era... tenía un puesto no muy importante en la Secretaría de Finanzas con Javier Villarreal, con Javi. Y entonces el chavo trabajó con Pedro Aspe en su despacho y fue nombrado aquí como funcionario y era el enlace. Y él aparece en el caso de Javier Villarreal. ¿Recuerdas
acuerdas que en la anterior ocasión que estuvo aquí nuestro amigo el licenciado Gerardo Pérez, hablaban de una orden que se detuvo y Sí. que si existía o no si existía? Bueno, el segundo personaje es ese, se apellida Fuentes. Ah, Ese muchacho fue el que también anduvo firmando, igual que Javier Villarreal. fíjate, Y tiene unas mansiones allá que dan envidia, la verdad. el actual presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos, creo que se llama Raúl Plasencia, ¿sí? Sí. Bueno, el que estuvo anteriormente, luego le cuestionaron por qué no había hecho pronunciamientos sobre varias situaciones en varios estados, entre ellos el de Coahuila, respecto a la protección de derechos humanos. Y resulta que este hombre tenía una empresa o con unos familiares y Coahuila le compraba sus servicios. Entonces después dice, bueno, pues ahí ya podrán observar ustedes por qué nunca hubo pronunciamientos, ¿no? Ni observación. Que era más o menos parecido a este caso, por eso trato de... Bueno. Pero ahorita me acuerdo, ¿cómo se llamaba ese presidente de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, Ahorita me acuerdo, en lo que me acuerdo. En lo que le recuerdas, nos pasamos al siguiente tema, que también se relaciona, que es la huelga de Matamoros. La huelga de Matamoros no es una huelga cualquiera, porque involucra casi 50,000 obreros, involucra a 46 empresas de propiedad de extranjeros. Luego, es la huelga más grande que ha existido en décadas en el TLC, en los países que integran el TLC. Esta es la huelga más grande e importante que se ha dado pues, desde el 94 que arranca el TLC. Entonces, no es cualquier cosa, porque ayer estaba viendo un Bloomberg, ¿cómo se llama ese financiero? Bloomberg, tiene su canal. En Tijuana ya les pegó el asunto, también hay marchas y presentación de solicitudes de huelga. Y fíjate, lo que pasó en Matamoros es digno de mencionarse. Decimos que son como 46 o 48 empresas las que se fueron a la huelga. En 26 ya les aceptaron aumentarles el 20% de salario más un bono de 32,000 pesos anuales. 32,000 pesos anuales son como más de 2,000 pesos al mes. Y entonces esos chavos van a andar ganando, en lugar de 6,000, van a andar ganando casi 10,000 pesos por la huelga. Luego, 19 permanecen en huelga y 17 anuncian que van a abandonar Matamoros para cambiarse de país, porque o no pueden con los aumentos y tampoco pueden con el salario mínimo que les acaba de mandar el gobierno federal. Y entonces dicen, nosotros nos vamos a cambiar de país, porque como ustedes recordarán, la frontera es una excepción, la gasolina creo que cuesta la mitad, el IVA cuesta la mitad y les aumentaron el salario mínimo al doble. Entonces, como que se descompensaron algunas de esas transnacionales y amenazaron con que se van. Vamos a ver en qué termina. La vez pasada comentábamos que nuestros aguerridos dirigentes sindicales como Tereso Medina, pues difícilmente se han metido por los trabajadores de la región, porque es que aquí tenemos la nueva cultura laboral, maestro. Sí, y la nueva cultura laboral consiste en que cero huelgas, cero molestar al inversionista y cero aumentos de salario. Fíjate, esos son los extremos, mi estimado George, son los extremos. Porque por un lado, mientras líderes como Tereso Medina, y hay que decirlo con todas sus letras, se han servido del cargo para amasar una gran fortuna, sin importarles realmente los trabajadores, es absurdo porque llegó a ser promotor de la ley
para quitarle hasta derechos a los trabajadores. Sí. Le sucedió y le pasó un extrañamiento por parte del dirigente nacional de la CTM diciendo, oye, pues estás del lado de los patrones o de los trabajadores, ¿eh? Es que Poca gente lo sabe en Coahuila, pero a ese grado llega el entreguismo, la abyección y lo arrastrado de ese dirigente sindical. Fíjate, algo... Porque, repito, le ha servido para una sola situación, para enriquecerse en demasía en el cargo. Y eso lo saben los obreros. Lo saben los obreros, por eso no votan por el PRI ni votan por él. Bueno, él había sido derrotado como candidato. Y luego tuvo el descaro de decir que quería ser gobernador. Fue cuando le dijeron, pues será por representación, porque nunca vas a ganar. Pues si no ganaban, ¿por qué senador? De rebote. Porque se murió, pues, se murió el titular. Bueno, el titular era plurinominal. Bueno, fíjate, doblemente rebote. Se murió bravo. Entonces, son los extremos porque pudieran bien algunas empresas pagarle mejor a sus trabajadores y no lo hacen. Y hay que recordar que históricamente, Jorge, las conquistas se ganan en una lucha. Claro. El patrón nunca por su voluntad te va a decir, te voy a dar 50 pesos más o 100 pesos. No te lo va a dar. O sea, tienes que estar forzando. Del capitalismo. Oye, entonces, eso es un movimiento, pues sí, que con mucha naturalidad se cuestiona. A qué casualidad que ahora que está López Obrador empiezan estos movimientos en las maquiladoras. A mí no me extraña. Y yo aplaudo que sucedan esos casos mientras sean mejoría de familias, de obreros que ganan poco. Yo aplaudo que ocurran esas situaciones. Exacto, nada más tienen que, fíjate, estamos viendo unos anarquistas, como es la coordinadora, que no respetan ninguna ley, respetaron una, les llamaron la atención a su conciencia y le quitaron el movimiento. Luego, estamos viendo un movimiento que ganó, porque si los vatos no tienen dinero, ¿a poco 26 ya aceptaron pagarte 20% más de salario? Falta que no te corran, ¿eh? Pero eso lo iremos viendo. En el caso de Tereso, lo que faltó que comentáramos es que él está permanentemente en una terna para suceder siempre al viejito momia que dirige la CTM, porque siempre toca un personaje que dura, no sé, 99 años vivo, pero él está permanente en esa terna. Es que es un descaro y un cinismo ahí, porque los estatutos de esas organizaciones plantean elecciones, pero bien sabemos que esos cargos son vitalicios. Gaspar Valdés se fue hasta que se murió. Sí. Tereso Medina le sucede en el cargo y ahí sigue y va a seguir hasta que se muera. Claro, si no hay un movimiento. 30 años, ¿no? Oye, tenía 30 años. Imagínate. Pues te va a durar 60, un día le dije bromeando al otro líder de la Croca, Mario Enrique, le dije, anda la raza haciendo apuestas, ¿quién tiene más lana de Twitter eso? Digo, no. Yo cuando le llego a ese, fíjate lo que me dijo, yo cuando le voy a llegar, así en esas palabras. Bueno, Berino es diputado y está diciendo que pobrecitos transportistas hay que... Pero ellos son dueños de taxis, son dueños de los camiones del servicio de transporte especializado, son dueños de todo, de todo, bro. Son millonarios de los puestos, de esos que ves en la calle, puestos ambulantes también, son de ellos. Sí, que lo han hecho enojar muy fuerte a Tereso cuando le reclaman, ¿verdad? Pues obviamente no acepta. Cuando uno de los trabajadores le dijo, qué bonita chamarra, mi líder, es de piel, ¿verdad? Dijo Tereso, sí, efectivamente es de piel. De piel de obrero, señor, usted, no tiene descarado, sinvergüenza. Esos son los que hay que separar ya y que llegue realmente alguien que se preocupe por los... líder aquí en la región del ramo automotriz, que no es tan visible como Tereso. Se llama Hugo, no sé, Hugo Rodríguez, algo así. Y lo que me han platicado es que el vato es amigo del arzobispo de Monterrey. Y se van a comer con él y todo. Y se despachan puro platillo de gourmet, piden de platillo unos filetitos de Kobe. ¿Sí sabes cuál es el Kobe? El de las vacas esas japonesas, el más lindo del mundo. Yo puro asado de puerco. Que les ponen música clásica y les dan masaje para que no se estresen. ¿Cómo? ¿Pero quién es ese? Pues no has dado el nombre. Es que no estoy seguro del apellido. CTM, creo que sí, creo que no. Es CTM. Es líder
de Chrysler y muchas empresas más. De Sindicatos, no estoy seguro si es Rodríguez o algo. Necesitamos darle el nombre a la audiencia, para que sepan. Porque... Total, se va con el arzobispo de Monterrey y se dan esos bacanales. Tiene buenas relaciones y aparte gustos delicados. Es como Romero de Champs, que tiene un hijo allá en Miami que dice que cuando llega ahí al antro y le estacionan el Maserati o el Ferrari o el Lamborghini, dicen, sí, mira, llegó mi cuate, es el hijo del dueño de Pemex. Que en la práctica lo han sido. Exacto. Bye. Pues ojalá y se acabe con esa situación, pero te digo, concluyendo sobre ese tema, qué bueno, ojalá y no despidan a los trabajadores que iniciaron ese movimiento, porque luego... Aquí en Saltillo despidieron a los que ganaron la huelga de Cinzas y Funza, ¿verdad? Y los boletinaron y pues ya jamás los querían emplear en ningún lado. Hasta que llegó la General y sí los empleó. Eso nos lleva a otro movimiento social. Por cierto, déjame nomás concluir, ya que hablamos de liderazgos, porque se me está pasando. Existe otro cacique sindical aquí en Coahuila que siempre permanece oculto, tras bambalinas. Lleva el nombre, es homónimo del exalcalde saltillense, se llama Isidro López, pero este es Isidro López López. Pues es del centro. Este sujeto es del SUTSGE. Él fue el dirigente estatal hace ya como unos 20 años, si no es que más, y permanece en la sombra, pero es el que quita y pone dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Este sujeto llegó con aquel grupo que se apoderó del sindicato de gobierno encabezado por Carlos Fonseca, un líder de izquierda, economista, Marco Antonio López, que hacían el equipo ahí entre ellos. Cuando estuvieron de dirigentes, particularmente Carlos Fonseca, convirtieron una cantina en sindicato. ¿El sindicato en una cantina? Sí, de ahí tomaban las tardes, ya no atendían y de ahí se pervirtió. Ya cuando entró este hombre, el cacique actual, ya le quitó eso de cantina. Pero lo que le critican mucho, llegó al absurdo de reformar el estatuto para que se pudiera reelegir y puso a una mujer, y esta mujer otra vez ya se religió. Hay una gran inconformidad entre trabajadores activos y pensionados, y lo único que ha hecho este hombre es aparecerse en cada evento del PRI. Es cuando se le ve. Jamás sale de su oficina, pero desde ahí es el que otorga las plazas, es el que otorga los aumentos, porque ahí vas escalando posiciones, y él hace todo. Anótelo, por favor, se llama Isidro López López, cacique, pero de esos que se saben ocultar muy bien. Seguramente usted nunca había escuchado hablar de él, pero aquí damos la noticia sin maquillaje. Esa es otra. Otro caso que me llamó la atención fue la protesta de los campesinos de General Cepeda por el funcionamiento del CIMARI. Ellos siempre, estos campesinos, siempre han alegado que los engañaron para acceder a venderles el predio, y que sin su autorización el alcalde de General Cepeda autorizó instalar un centro de confinamiento de residuos peligrosos, de residuos peligrosos, que en México no sabemos ni qué le echen. ¿Por qué? Pues aquí no cumplimos ni con ninguna ley. Entonces, máxime con quién sabe qué sustancias estarán confinando. Tomaron las dos carreteras, la autopista, la bloquearon, la autopista y la libre, y la mantuvieron. Yo leí que 6 horas, tú dices que 4 horas. Y finalmente Fuerza Coahuila los desalojó, porque en realidad eran muy poquitos. Luego me llama la atención que en la pasión que hay entre los que están a favor de una empresa, que es la de confinamientos ecológicos del norte o algo así, Daniel Calvert ha sido señalado, un empresario que anduvo por aquí, ha sido señalado como dueño
y otros hasta han mencionado a un exfuncionario que se llama Armando Luna como propietarios de ese confinamiento. Y lo que llama la atención es que ese movimiento tiene como 5 años y el obispo lo ha apoyado de distintas formas. Bueno, pues ahora también le tocó al obispo que le repartieran una tanda de golpeteo de medios por andar predicando que se defendiera. Fíjate, qué bueno que lo mencionas, Jorge, y déjame entrar en el tema. Yo creo que por principio de cuentas, tanto Daniel Carver como Armando Luna, ampliamente conocido, diputado, funcionario público, harían bien en salir al frente y desmentir esto, porque no es la primera vez que se les acusa o se les señala que son los dueños. Es decir, si no lo son, pues salgan y digan abiertamente por qué nos están acusando, ¿verdad? Creo que eso sería, por principio de cuentas, para empezar a aclarar las cosas, por supuesto. ¿Por qué? Por una razón. La madre de él, hay que recordar, es la responsable en el Estado de las cuestiones ecológicas, ¿sí? Y el saneamiento ambiental y todo lo que atañe al tema. El medio ambiente. Entonces, en ese sentido, sería muy sano que haga un pronunciamiento el licenciado Armando Luna y Daniel Carver. Nosotros somos dueños. Y déjame ir más atrás. Yo recuerdo que cuando empezó a hablarse de la instalación de este confinamiento, yo recibí muchas protestas en la radio. Tú recordarás, yo le daba el teléfono abierto, tenía el teléfono abierto para que la gente manifestara sus inquietudes, sus ideas. Y fueron muchas quejas. Entre otras, me decían, Sergio, no se ha aclarado residuos peligrosos. Nuevo León tiene 2, 3, pero no son de residuos peligrosos. Necesitamos saber qué es eso de residuos peligrosos. Y siempre se quedó esa pregunta ahí. Otras opiniones, las recuerdo perfectamente. Dice, ¿tú crees que con la corrupción existente en México, esos residuos, enterrarlos en confinamientos en Estados Unidos es carísimo? Nada les costará una mordida en la frontera, traérselos y que lleguen hasta acá. Claro. Muchas situaciones de esas las recuerdo perfectamente. Hubo quien defendió muy fuerte en su momento y en varias ocasiones. Fue el exmiembro de Acción Nacional, un activista, González Esmal. ¿Te acuerdas? Jesús González Esmal. Él se metió de lleno a ello y anduvo luchando y vino y hacía manifestaciones. Y el obispo siempre ha estado, finalmente el obispo fiel a su credo, no solamente religioso, sino social, pues ahí estuvo y ha estado al frente. Lo que Sí. el pecador hoy en una pregunta, porque le dijeron, dijo mentiras, y la mentira es pecado. Ahí te va, esa es otra. Yo sigo festejando, ciertamente recibe muchas críticas. Yo festejo que el obispo haya llegado aquí a Saltillo. Creo que independientemente de lo que pueda opinar cada saltillense de él, mi punto de vista es que es un obispo muy respetable, que realmente ve por los pobres, por los marginados, y eso en muy buena medida es llevar las enseñanzas de Cristo. Mire usted, nada más por ejemplificar en este momento, cuando las prostitutas fueron atacadas sexualmente allá en Castaños, el único que salió a defenderlas fue él, y ante un sector poderoso de la sociedad como es la milicia. Ustedes recordarán, los militares fueron denunciados por violar. Hubo un pleito ahí entre los militares, se vino todo el pelotón, todo el batallón. El alcalde se declaró incompetente, dijo no puedo luchar contra ellos, enfrentarme. Entonces, si recuerdan eso, seguramente, se metió contra los mineros, a favor de las viudas de los mineros, para luchar contra este grupo poderosísimo de los Balleres. Es decir, creo que ha estado a la altura, porque si lo pones en los extremos, por otro lado, y saber, ¿qué hacían los anteriores obispos aquí? Pues en las tardes se iban a tomar el té a las residencias. Mira, y a platicar. Eran pastores de almas. Bueno, déjame concluir ahorita. Entonces, eso era lo que hacían. Otros ejemplos más así, más al extremo, Onésimo Cepeda. ¿Qué hacen las vísperas? Se va a jugar golf con los ricachones pesados. Entonces, obviamente, es mi punto de vista. Yo digo, qué bueno que existe un obispo que entra cada vez que hay un conflicto. El obispo se va a pistear ahí al Gitanos.
Sí, se toma sus cervezas. Yo me he tomado una cerveza con él. Ahí en la diócesis, Tú en su comedor, no, y en su comedor una vez me hizo el favor de invitarme. Y sí, me la tomé, oye. No, pues no tengo por qué negar. No, y con tequila, no creas que bueno, sí. Entonces, en ese sentido, no solamente es pastor de almas, es también pues un guía, él está en su papel. Pero además, es que no lo has tratado. Si eras qué divertido es platicar con él. Es un personaje. Dame permiso de contar una anécdota de las muchas que cuenta. Dice que cuando ya, una vez en una ocasión, cuando fue el de la Candelaria, me tocaron los tamales ahí en la diócesis y los llevé. Y ahí platicando con todos, pues, preguntándole toda la racilla ahí que estaba presente. A ver, don Raúl, y yo de mula le digo, oiga, pues ahora que ganó Francisco, yo estuve diciendo en la radio que usted es el que le hace la agenda, pues todos los temas de usted los trae él. Ja, 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 dice. Le digo, oiga, y usted lo presume ahora cuando le pregunta qué dice el Papa Francisco. Usted ha de decir como todos los políticos, es muy mi amigo, le digo yo. Y dice, no, ¿cómo crees? Ja, ja, ja. Dice, bueno, no, lo que pasa, dice, yo no me acuerdo. Dice, en una conversación ahí con el secretario, el día que fueron a saludarlo, la mayoría cuando recién entra de Papa Francisco, fueron los obispos de todo el mundo. Dice, y lo extraño fue que cuando yo me toca, pues, el saludo, me dijo, ¿qué pasó, Vera López? Pues me quedé así nomás. Y me fui, pues, muy pensativo. ¿En cuál lista estaré? Sí. ¿En la lista negra o en la buena? Entonces, dice que el secretario le dice, ¿a poco no te acuerdas? Es que cuando aquel curso en aquellos años, y pues él estaba, y dice, pero además, ¿cómo no se va a acordar de ti? Dice, pues aquí en el Vaticano está lleno de fotos tuyas que dice, se busca, no. Dice, no. Entonces, es muy buena onda en ese sentido. Y no, pues que siga defendiendo. Y que siga ayudando a esos pobres campesinos de General Cepeda, que como quiera tienen la vida muy difícil. Y insisto, lo que ignoramos, ¿qué están metiendo ahí, Jorge? Y eso es muy peligroso, o sea, aquí sabemos que las normas no se cumplen, las leyes no se respetan, las autoridades se vuelven cómplices, entonces qué bueno que haya alguien que los apoye. Ya hay otro en Ramos, ese lo promovió Ernesto Saro, otro Simari, ¿verdad? Otro Simari allá en Ramos. Pero el de Ramos está más metido al desierto, o sea, pues el desierto, mientras no afectes ni a los ciudadanos ni a los mantos acuíferos, que para el desierto vale más el agua que el oro o que el, claro. El petróleo, ¿no? Entonces, en General Cepeda, en esa zona, el agua es escasa, pero sí ahí nace el río Patos. Entonces, pues si les contaminas eso, no van a tener que tomar. Le dije tú que pues, no les ajusta para sembrar, pero cuando vamos para tomar, sí. Y bueno, concluimos el tema con el llamado respetuoso a Daniel Carver y a Armando Luna. Si no son dueños, pues salgan a decir que no son los dueños y que aparezcan los dueños y den la cara y digan, señores, que se haga una investigación, que nos auditen en términos ecológicos, que nuestra empresa está bien. La empresa se llama Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, SEMSA. Había tanto interés por instalar esa que, déjame te doy un punto que no señalé. Cuando empezó a hablarse de eso, llegaron gentes de Tamaulipas y convocaron a toda la raza de prensa a que acudieran a ese estado a conocer la empresa, con todos los gastos pagados hasta allá. A ese grado se llegó, O sea, vengan, confíen en nosotros, los invitamos, a nuestra empresa está en Tamaulipas, vengan, acá los vamos a... Entonces había mucho interés, se detuvo momentáneamente y luego se hizo, pero estos señalamientos, pues sí, yo creo que nada debe, nada teme, ¿no? Sal y di, pues esa empresa no es mía, que vengan los dueños y aclaren. No, y luego, ahora que hablabas de López Obrador y de que todo pasa en el sexenio de él, reclamaban que no había ido el superdelegado Reyes Flores a atender el asunto y que tampoco la Policía Federal se presentó y que además los campesinos que protestan se quieren aliar
a Morena porque cuando en campaña, no sé si recuerdes, López Obrador dijo, sí les vamos a ayudar, vamos a ver cómo está esta situación Del Cimari. del Cimari. Entonces, la situación está interesante, porque se involucran en el espectro político actores que se van a volver adversarios por distintos pleitecitos. Bueno, estamos pasando por alto, qué bueno que tocas el tema, lo de Monclova, ¿eh? En Monclova Monclova había una marcha de simpatizantes de Morena y fueron a su encuentro militantes del Sindicato Democrático, que es la fracción del sindicato creada y apoyada por el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, cuando se peleó con Apito efectivamente, pero ahí hubo un encontronazo que yo vi, terminó en violencia, vi imágenes sí. y que transmitió, ¿quién la transmitió? Una muchacha reportera que se llama Lolina Guerrero. Bueno, Antonio Gómez del Canal 29 estuvo pasando todas las imágenes ahí en Monclova, Entonces acá la subió al Face, entonces yo lo vi en el Face y se estuvieron con garrotes, palos. Con los palos de las pancartas. Sí. Traían unas pantotas y con eso, si la imagen se ve cómo se los rompen en la espalda y al otro le tumban el casco. O sea, fue un enfrentamiento al estilo Monclova. Antes en la 147 era muy común eso, ¿verdad? Muy común eso. Cuando llegó la línea de masas, o sea, hubo mucha lucha sindical allá y hacía mucho que no se daba. Bueno, pues esto se revive ahora y está latente, porque... Entonces, ¿Toño está en el canal qué? Toño está en el canal 29, está dirigiendo el canal 29 de televisión en Monclova y él pasó todas las imágenes, te digo porque me las envió. En ese canal 29. ¿Es el que era de Rolando? No, ese canal es de el licenciado Iradier Huerta. Y lo dirige Antonio Gómez Villanueva. ¿Y estuvo en ese canal hace poquito? Hace tiempo él tenía ahí una especie de renta, Favila. Hace como 6 meses. Pero el dueño es el licenciado Iradier Huerta y él nombró de director general a Toño Gómez. Qué bueno. Él lo subió un todo. Saludo a don Toño, que es nuestro cuate. Sí, ¿verdad? Y además egresado de la Universidad de Nuevo León, como tú también. Digo, del estado de Nuevo León. Él no es Chicotec, pero es de la Universidad de Nuevo León. Y yo lo conocí cuando él andaba de reportero de TV Azteca. Sí. Muy inquieto. Se hizo muy amigo. No, eso es un periodista en toda la extensión de la palabra. Pues ha estado en Vanguardia. Fue mi compañero en el gobierno del estado. De Enrique Martínez, ¿verdad? En la burocracia, así es. Un saludo a Toño. Y qué bueno, sigue haciendo ese periodismo, mi querido Toño. Felicidades. ¿Verdad? Y como colofón, ya que estamos hablando de la nueva, en realidad estamos en la cuarta transformación, para bien o para mal, ya estamos ahí. Manolo Jiménez, nuestro alcalde intrépido, realizó un foro de consulta ciudadana para analizar las problemáticas de nuestra ciudad, que es potencia mundial y potencia nacional, según su discurso, él dice, en un salón muy bonito. Nada más no lo identifiqué y en la información no lo alcancé a captar, pero puede ser Villaferreo o algo así. Entonces era un salón y la concurrencia también era puro trajeado, la mayor parte eran amigos, empresarios, socios, familiares, fifís del alcalde. Alguno que otro miembro del partido, alguno que otro representante de alguna colonia o alguna organización popular, nada más para salpicar el tema. Y pues no es nuevo, cada alcalde lo hace según ellos para construir su plan de desarrollo, plan municipal de desarrollo. La intención fue que dijo, y los puse a arrastrar el lápiz, a que aprovechar los que los tengo reunidos para hacer un escrito
es una consulta ciudadana al estilo de nuestro nuevo presidente, y que ahora que venga a Saltillo se la vamos a presentar, de que los ciudadanos queremos que nos otorguen, porque pues no podemos perder nuestro liderazgo nacional, y porque somos de otro nivel. Y fíjate, soy de otro nivel, también, no sé, como que seré una persona ociosa. Me llevó a conocer que en Apodaca también somos de otro nivel. Tiene el mismo eslogan, ¿Ah, sí? tiene el mismo compromiso de campaña, el que fue candidato a alcalde de Apodaca. Este evento debe ser, Jorge, el que convocó, organizó y diseñó ahí, seguramente que arrastró el lápiz a lo que se refiere de Óscar Pimentel. Sí, él estaba Óscar Pimentel, a un lado de él. que por cierto es una buena pregunta, ¿por qué ahora en este momento es cuando se viene a sumar acá? Después de En política no hay casualidades. a eso me refiero, y metiéndose ahora al grupo de Manolo, porque habrá que recordar, nomás así como pequeño detalle, que durante los gobiernos tanto de Humberto como de Rubén, pues Óscar Pimentel trabajó un breve tiempo. Fue el secretario de gobierno. Consiguió el puesto más destacado que un gobernador puede otorgar. Pero, Jorge, ambos habían trabajado con él. Él había sido patrón de ambos en la Secretaría de Educación. Él fue el creador de los monstruos. ¿Verdad? Entonces, la salida o la caída de Óscar Pimentel en el gobierno fue, por llamarle lo menos, estrepitosa la caída. Y su salida fue la única de todas las salidas de funcionarios, de altos funcionarios, en las que no se cubrieron las formas de la política. Habrá que recordar que no se convocó a conferencia, no se anunció que ya se iba, como generalmente pues los enferman. Aquí simplemente desapareció y dicen que salió por la puerta trasera, mentando progenitoras. Y les tiró la chamba. ¿Quién sabe qué habrá? Porque eso él nunca ha hablado al respecto. Sería bueno que ahora hablara, ¿no? Pues finalmente ya. Sería interesante, habría que invitarlo. Habría que invitar. A ver si viene. Claro, porque... Bueno, por lo pronto el ingrediente es que, debo decirlo, Óscar se incorpora, y Óscar es un hombre pensante, capaz, inteligente. Un líder natural. Pues mucho le va a ayudar al imberbe alcalde que está ahí en funciones actualmente. Bueno, qué bueno que lo sumó. Antes de que pases con tu tema final de allá de Lomas, nada más agregar un comentario de ¿cómo se llama? De Óscar Pimentel. Para mí él es el precandidato más fuerte a la alcaldía de Saltillo dentro de 3 años y de ahí a la gubernatura. ¿Por qué? Porque Jericó la quiere de escalón. El otro chavo, Chema Frausto, que por cierto ayer fue su cumpleaños, le enviamos una cordial felicitación, y cumplió 64, muchacho. Ándale. Y dices, ¿cómo te sabes todo eso? En mi face dice, güey. Oye, él es un movimiento de un grupo, y tal vez es el mismo grupo de Rubén que les va a cerrar el paso a esos dos personajes. Porque acuérdate, el que lleva mano es el Guillermo. Los demás son del pasado que mantienen la fuerza en la actualidad, ¿no? Sí, pero aquí todos los que formaron y han formado parte de la burbuja del poder del primer círculo, esos de alguna manera la identificación es total con el Moreirato. Por lo tanto, Óscar Pimentel representa la otra opción fuera de esta gente, porque todos sabemos de que ahí hubo un pleito sin retorno. Como dice mi carnal José Guadalupe Robledo, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y dice bien, en política no hay amistades eternas ni pleitos a perpetuidad. Pero Pimentel no viene para estar ocupando cargos de primera y tercera. O sea, yo coincido totalmente contigo. No solamente buscar la alcaldía, sino después de ahí buscar la gubernatura. Se va a poner muy interesante en nuestro estado. Pero por lo pronto ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Queremos agradecerle profundamente su grata compañía, que nos haya hecho el favor de estar con nosotros durante nuestra transmisión.
Le invitamos a que nos recomiende con sus amistades. Somos Personajes y Opiniones todos los martes y jueves a las 11 de la mañana vía Facebook. E igualmente puede usted ver los programas a través de YouTube. Ahí están todos subidos. Le invitamos a que nos acompañe. Incluso si quiere escribirnos, sugerirnos temas. Aquí no hay temas que no puedan mencionarse. Repito, Personajes y Opiniones es un testimonio de libertad de expresión en Coahuila. Les agradecemos mucho su grata compañía. Mi George. Muchas gracias. También agradecemos a nuestro equipo que lo hace posible. Don Rafael Izquierdo. Los controles, el productor del programa, y don Félix Reojas, que es el director. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima.